Bien, vamos a ver ahora tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior, que no, porque la idea es esa. Acá, yo ya les dije que el lenguaje de máquina son combinaciones de ceros y unos. Existe un lenguaje nativo de la CPU. Hay un lenguaje de máquina 10, 23, FF, 12, 23, 50, C0, tiene un significado, pero es un lenguaje de bajo nivel. Entonces, siempre combinaciones de ceros y únicos, códigos que uno no lo comprende, son lenguajes de bajo nivel, ¿sí? Los lenguajes de alto nivel son los que nosotros, los programadores, nos sentamos, usamos un lenguaje de programación y escribimos código, ¿sí? Eso es así. Bien, necesitamos un intérprete o compilador. Python utiliza un intérprete, porque cada línea que escribo lo ejecuta, cada línea lo ejecuta, cada línea lo ejecuta, ¿sí? Vamos a empezar con el concepto de variables. ¿Qué es una variable? Es como en las matemáticas. X igual a 5, X es una variable y tiene un valor 5. En Python, la sentencia print la van a usar siempre. ¿Por qué? Porque la sentencia print me dice, imprime lo que está entre paréntesis. ¿Y qué cosa hay en el paréntesis? Acá hay hola, me va a imprimir hola. Si yo le digo print 2 más 1, me va a imprimir 3, porque Python tiene un conjunto de datos básicos y operaciones básicas. La suma, la resta, la multiplicación, la división, la sabe, conoce los números, conoce las letras, ¿sí? Entonces, yo si escribo print 3 por 3, va a multiplicar y me va a dar un valor. Entonces, el valor es uno de los elementos fundamentales que manipula un programa, un dato, un valor, el 5, el nombre, Tani, mundo, 2, los números, valores, ¿sí? Los nombres. Bien. El concepto de variable, como les decía, es como en las matemáticas. X es igual a 3, es una variable llamada X que tiene un valor. Eso ya lo van a hacer con la práctica. Lo particular de Python que las variables no se declaran, se usan. Yo uso el X como, porque lo uso directamente. Pero obviamente yo para usarlo, ¿sí? Ahora regreso ahí. Obviamente yo para usarlo, por ejemplo, print X, ¿cuál es el error que me da acá? Miren, el error que me dice es name X is not defined, no está definido. Porque yo para poner un print X, estoy entendiendo que X es una variable, pero ¿qué valor tiene X? No tiene ningún valor. Por eso me No da le un error. no le das nombre a la variable. No le doy valor. Nombre, número, letra, número, lo que fuese, no tiene, no sabe qué es. Entonces yo no puedo poner un print, una variable que no tiene un dato, ¿sí? Entonces, yo necesito, las variables las necesito, no las declaro, las uso. Ahora, hay variables, cualquier nombre no puede ser una variable, ¿sí? Entonces, en Python hay como, digamos, hay variables reservadas que no se pueden utilizar como variable, pero no es correcto que una variable empiece con un número. No es correcto que tengan comillas las variables, o caracteres especiales, o espacios en blanco. No es correcto eso, ¿sí? Entonces yo sí es correcto que empiece con mayúscula, no hay espacios en blanco. Si quiero diferenciar mi bar, supongamos el apellido de un empleado, apellido guión empleado, es la variable, ¿sí? Sí diferencia mayúsculas de minúsculas. Este nombre, si lo uso como variable, mi bar, es muy diferente a esta variable que se llama mi bar. ¿Por qué? Porque la M está en mayúscula. Diferencia muy bien mayúsculas de minúsculas. ¿Sí? Bien. Hay caracteres que no se pueden utilizar. ¿Vieron esta rayita? No se puede usar como variable. El I, el O tampoco. Para diferenciar, para nombres largos le pongo mi, ponele.
guión bajo, nueva, guión bajo, var. Se utiliza el guión bajo para separar una palabra de otra, si es que necesito una variable larga, ¿sí? Eso repásenlo después si ustedes gustan. Las variables deben tener un valor antes de usarlas. Eso es así. Por ejemplo, x es igual a 10, print x. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Comentarios. Ahora son programas muy básicos, pero utilizamos el hashtag para documentar un programa. Esto es muy básico, no les va a servir ahora. Pero si yo escribo el hashtag, inicializamos las variables, x es igual a 10, igual a 20, calculamos la suma en una variable z, que es otra variable, sumo x más y después imprimo z, ¿no? Pero el hashtag me sirve para documentar, ¿sí? No se ejecuta la sentencia, es como un comentario. Hasta ahí vamos, ¿no? Tipos de datos. Esto es muy importante, chicos. Los tipos de datos. Un tipo de datos define un conjunto de valores. ¿Por qué es importante los tipos de datos? Porque un tipo de dato, yo puedo hacer un conjunto de operaciones con esto. Con los números puedo sumar, multiplicar, dividir. Las letras las puedo sumar, las puedo multiplicar, pero los operadores no son los mismos, ¿sí? Entonces, el tipo de datos me da un conjunto de valores. Por ejemplo, los básicos que son los números, enteros, enteros de flotantes. Flotante se llama en los lenguajes de programación a los números que son reales, es decir, que tienen decimales. 25.328.40. Con decimal, el tipo de dato es flotante. ¿Sí? Y los enteros, ustedes los conocen, positivos, negativos, 4, 5, 7, 8, 9, etc. Existen los booleanos, cadenas de textos, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, tipos de datos. X es igual a 10, type X. La función type, así como print, es una función print algo, el type lo que me devuelve es qué tipo de variable es X. O sea, al type, al lado le viene una variable. Type, abre paréntesis, X. Quiero saber qué tipo de datos es el X. ¿Y qué me responde? Int, porque es entero. ¿Vieron en el ejemplito que les puse int input ingrese un número? Es para decir que es entero. Float es para decir que el dato es real. Por ejemplo, x es igual a 10.5, type x me va a devolver float, que el tipo es flotante. ¿Sí? Bien, entonces todos, bueno, ahora no, todavía no. Espera, vamos a avanzar un poquito más. Bien, para comenzar con esos programitas. ¿Hasta acá se entendió lo de los tipos de datos, chicos? Sí, sí, profe. Bien. Profe. em, bien.